Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Un postulado clave de la ola neoliberal. El mercado libre asegura la asignación óptima de los recursos. Para que la mano permanezca invisible, es preciso que el ojo sea ciego. Daniel Ben Said. Evidentemente se puede arguir que no hay ningún ejemplo de funcionamiento de mercados en donde no existan trabas. Esto sucede no solo en países donde los poderes públicos y los trabajadores organizados rechazan el dogma neoliberal y se empeñan en defender su sistema de seguridad social, de una cierta estabilidad en el empleo o de algunos servicios públicos, sino también en todas las economías con políticas neoliberales aplicadas con la mayor agresividad. Los neoliberales, en el poder desde 1980 en Estados Unidos, han reducido, por cierto, lo que denuncian como trabas al libre funcionamiento del mercado. Por ejemplo, consiguieron disminuir la fuerza del movimiento sindical y redujeron los mecanismos de protección social. Pero reforzaron otras, una mayor concentración de empresas que conduce a una situación de oligopolio en algunos sectores, privatización de las empresas públicas que escapan así de todo control democrático, mantenimiento del proteccionismo contra sus competidores extranjeros, barreras aduaneras y otros mecanismos de limitación del libre intercambio, subvenciones a los exportadores, barreras a la libre circulación de la fuerza de trabajo, refuerzo del poder de los actores financieros, que evoluciona hacia una tiranía de los mercados, multiplicación de actos de delincuencia financiera que traban el libre funcionamiento del mercado. Observemos los escándalos financieros desde el affair Enron hasta el esquema piramidal Ponzi de Bernard Madoff. Pero al mismo tiempo las desigualdades aumentaron en Estados Unidos. La pobreza alcanzó a un sector cada vez más importante de la población. Una gran parte de los empleos creados fueron precarios y mal pagados. El número de personas encarceladas pasó de 250,000 en 1975 a 744,000 en 1985 y alcanzó los 2,3 millones en junio de 2008, de los que cerca de la mitad son afroamericanos y una cuarta parte latinos. El aspecto criminal de una gran parte de las actividades económicas realizadas por los altos responsables de las empresas privadas y del Estado nunca fue tan elevado, puesto que fue estimulado por las medidas de desregulación financiera. El último argumento de los neoliberales para defender su balance dice que nunca existirá una distribución óptima de los recursos, porque en ninguna parte hay un funcionamiento sin trabas del mercado. Se trata entonces de luchar contra esas trabas con la perspectiva lejana de una prosperidad general. En realidad, se pretende, en nombre de la búsqueda del mercado libre, la tierra prometida de los neoliberales, anular las conquistas de los trabajadores y de los oprimidos en general, presentándolas como actos de rigidez reaccionaria. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes, una emisión más recuperando lo que dejamos pendiente la semana pasada, este texto de Eric Toussaint, una mirada al retrovisor, el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad. Y me pareció muy importante retomar estos últimos apartados del libro, no dejarlos en el aire, porque ciertamente caracterizan de manera muy eficaz el golpe que el neoliberalismo, las políticas neoliberales en lo económico y en lo social han tenido a nivel global, y en nuestros países de América Latina es donde vemos esta muestra más clara. Pero como lo señalan también estos textos, es visible también en el propio corazón del capitalismo imperialista en los Estados Unidos y en la parte de Europa occidental, en donde hay el predominio de estas políticas económicas y que lógicamente han afectado a sus propias poblaciones, pero haciendo énfasis en que no necesariamente son completamente abiertas a la libertad del mercado, sino que también hay métodos de control desde el propio Estado sobre la economía, mientras que promulgan o promueven, mejor dicho, en otros países el que el Estado no se meta en la economía.
Ellos sí son libres hasta cierto punto de controlar estos aspectos del mercado en sus propios países, como se señalaba aquí en parte del texto, incluso hacer este dumping de competidores extranjeros mediante barreras aduaneras, y a esta cuestión de los impuestos sobre la importación y exportación. Entonces, vemos cómo se va caracterizando este escenario del neoliberalismo y, bueno, el que sigue también es parte de este argumento de que no solamente el neoliberalismo se refiere a la economía, que se centra únicamente en la economía y deja fuera todo lo demás, sino que también hay un fuerte trabajo ideológico, un fuerte trabajo político, un fuerte trabajo en lo social, en lo mediático, para imponerse y cambiar la percepción de la gente de las medidas brutales que muchas veces impone estos gobiernos neoliberales. Y eso es lo que nos dice este siguiente apartado, que se titula El truco de los neoliberales: presentar a los oprimidos como si fueran opresores. Vamos a darle lectura. De hecho, este argumento no es novedoso. Trata de designar al movimiento sindical y las legislaciones que protegen a los trabajadores, es decir, en nuestro caso la propia Constitución y la Ley Federal del Trabajo, que como vimos en el periodo neoliberal fueron graciosamente modificados por estos gobiernos para reducir las conquistas de las y los trabajadores. Y las legislaciones que protegen a los trabajadores como instrumentos de opresión usados por los privilegiados, que tienen un trabajo bien retribuido contra los que tienen el coraje de aceptar el trabajo precario que se les ofrece. Friedrich von Hayek, que es uno de los cerebros detrás de este neoliberalismo moderno, escribía ya en 1944 en Camino de Servidumbre, que es uno de sus textos: jamás una clase fue explotada de forma tan cruel como lo son las capas más débiles de la clase obrera por sus hermanos privilegiados. Explotación que es posible debido a la reglamentación de la competencia. Pocos eslóganes han hecho tanto mal como el de estabilización de los precios y de los salarios. Asegurando los ingresos de unos, se hace cada vez más precaria la situación de los otros. Y de lo que se trata con esta afirmación es justamente de poner en contra a los trabajadores que no gozan de las prestaciones legales que han conquistado los sindicatos a través de largas luchas, porque difícilmente los sindicatos tienen la situación que tienen por obra y gracia del Estado o del patrón. Entonces, en este discurso de Friedrich von Hayek y en esta línea ideológica del neoliberalismo, lo que se busca es incluso convertir a los propios instrumentos de lucha y de defensa de los trabajadores en instrumentos de divisionismo al interior de la propia clase trabajadora. Y esto nosotros, los electricistas, las electricistas del ESME, lo vivimos con esa campaña sucia, esa campaña negra en contra de nuestro contrato colectivo, no solamente al momento de la extinción de Luz y Fuerza, sino desde si recuerdan con claridad, desde la revisión contractual anterior, la 2006-2008. Ya en la 2008-2010 los mecanismos mediáticos para atacar nuestro contrato colectivo fueron brutales, fueron muy efectivos porque se generó una opinión pública muy adversa a la lucha del sindicato. Recordarán quienes lógicamente participaron en la resistencia, quienes estuvimos haciendo brigadeos, quienes estuvimos repartiendo volantes, haciendo mítines relámpago en estaciones del metro o en paradas de autobús. Tratábamos de convencer a la gente de que apoyara nuestra lucha, y muchas de estas personas, trabajadoras y trabajadores también, nos rechazaban el volante, decían que bueno, pues qué bueno que nos habían quitado todos esos privilegios, cuando la lógica nos dictaría como hermanos de clase decir, pues vamos a luchar todos por obtener esos mismos privilegios. Pero bueno, ese es el trabajo que también el neoliberalismo hace a nivel ideológico. 50 años más tarde, en su informe de 1995, titulado El mundo del trabajo en una economía sin fronteras, el Banco Mundial declaraba, grosso modo, las mismas cosas que Hayek. A continuación, algunos extractos. Y aquí, bueno, siguen algunas citas directamente de ese informe del Banco Mundial y, pues, lógico, una respuesta sarcástica por parte del autor de Eric Toussaint. Dice este informe del Banco Mundial: por los obstáculos que pone en la creación de empleos,
Una reglamentación de su seguridad del empleo muy rígida se arriesga a proteger solo a aquellos que tienen un empleo asalariado, a expensas de los excluidos, los desempleados y los trabajadores del sector informal, así como los del sector rural. ¿Y qué contesta Eric Toussaint? Bueno, pues, a manera de sarcasmo, luchamos contra la protección del empleo, puesto que existe a costa de los oprimidos. O sea, esto es un planteamiento brutal de que es culpa de quienes buscamos la seguridad en el empleo que haya otros que estén desempleados, que no tengan un trabajo formal, que estén abandonados, como el caso del sector rural, ¿no? O sea, el gran absurdo de este razonamiento que no es del todo absurdo, no es del todo irracional, sino que está pensado justamente para generar estos planteamientos ideológicos que vayan introduciéndose en la opinión pública, en el pensamiento colectivo, y se pongan en contra de justamente todas estas luchas. Porque, lógico, hay que señalarlo, ¿no? La mayoría de los sindicatos que en su momento conseguimos este tipo de conquistas, que luchamos como lo hacemos actualmente por una contratación colectiva, pues inmediatamente somos señalados como quienes tratamos de obtener esos beneficios a costa de otros trabajadores que no gozan de esos beneficios. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, pues evitemos que tengan esos beneficios todos, ¿no? Y como decía yo hace un momento, eso es lo que finalmente mucha de la gente, muchos de los trabajadores y trabajadoras que nos encontramos en la calle pensaban sobre las conquistas del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué más dice este informe del Banco Mundial? Existe un gran temor en que aquellos que serán los primeros beneficiarios de la seguridad social, generalmente los trabajadores de condición acomodada, lo sean a expensas de otros trabajadores. Es decir, que la seguridad social es solamente para un grupo selecto de trabajadores, como si no hubiera una lucha sindical, como si no hubiera movilizaciones, como si no hubiera una historia de la clase obrera luchando por mayores conquistas desde aquellos tiempos de la Revolución Industrial, de los inicios de la Revolución Industrial, cuando había este hacinamiento en las fábricas, no había atención médica, no había seguridad industrial de ningún tipo. La gente fallecía por distintas enfermedades, por exponerse al humo, por exponerse a componentes químicos, por exponerse al calor extremo, a temperaturas extremas, y el patrón simplemente pues no respondía por esas situaciones, ¿no? Y entonces lo que se ha logrado a través de los años en materia de seguridad social, de prestaciones económicas, de previsión social, pues entonces es para un sector acomodado de la clase trabajadora. O sea, este es el pensamiento de los capitalistas. Y repito, no es un pensamiento inocente, es con ganas de generar esta división interna, de decir, bueno, si ellos tienen y yo no tengo, pues que no tengamos ninguno de los dos. Y ha triunfado desafortunadamente esa forma de pensamiento. Y entonces, ¿qué es lo que dice Eric Toussaint? Pues luchemos contra la seguridad social, ¿no? O sea, para lograr la igualdad, todos igual de jodidos. Continúa este informe del Banco Mundial. No hay dudas de que los sindicatos actúan frecuentemente obteniendo y monopolizando mejoras en las condiciones de salario y de trabajo de sus adherentes a costa de los poseedores de capitales, de los consumidores y de la mano de obra no sindicalizada ni organizada. O sea, luchemos contra los sindicatos, ¿no? Porque son esos villanos que han logrado que el pobre patrón pues tenga que dar de su ganancia para que ellos tengan mejores salarios, ¿no? Que lógicamente también es culpa de estos trabajadores que los consumidores tengan que pagar precios más altos, ¿no? Para que el patrón no pierda su ganancia, pues de lo que le da a los trabajadores se tiene que recuperar subiendo los costos de sus mercancías. Y pues también que a costa de los trabajadores no sindicalizados y no organizados, ¿no? Esto es repito, esa forma, esa ideología que busca interiorizar el trabajo mediático que hacen pues, los patrones a través de los poderes fácticos con los que están asociados, con los que van trabajando y para mantener este propio sistema de producción. Y eso nos afecta o llega incluso a las expresiones más, digamos, más puras del arte, de la ciencia. Siempre habrá la introducción de este material ideológico, por ejemplo, en el caso del cine, esta idea de los sindicatos como una mafia
que obtiene beneficios nada más para un grupo privilegiado y no se ocupa de los demás trabajadores. Es algo que ha venido trabajando, por ejemplo, el cine de Hollywood desde hace más de medio siglo, ¿no? Casi desde el inicio de la industria cinematográfica, porque la organización de los trabajadores lógicamente rompe con esta parte de la economía capitalista en la que también la industria cinematográfica se ve beneficiada. Vemos también que es pues ya mediados del siglo XX cuando empiezan estas luchas desde la propia industria del cine para organizarse, para formar sindicatos, y que son reprimidos duramente a partir de esta persecución, esta cacería de brujas del senador McCarthy en contra de aquellos trabajadores de la industria cinematográfica que se sabía o se presumía que tenían simpatía por la ideología comunista. Entonces, bueno, esto lo han ido impulsando. Hay muestras muy claras en muchas de las películas en donde la representación del sindicato siempre es perversa, siempre es oscura, siempre es turbia, y se presenta lógicamente a los líderes sindicales como símiles de los mafiosos del cine de gángsters de los 20s, 30s, que únicamente actúan para el beneficio de sus propias organizaciones, de sus grupos más privilegiados, ¿no? Entonces, todos estos elementos van trabajando en contra de esta posibilidad de organizarnos, porque no cabe duda que sí han existido líderes turbios y corruptos. Por ejemplo, hablábamos del caso de Estados Unidos, el caso de Jimmy Hoffa, que es muy recomendable ver tanto la biografía que se hace, la biopic, como les llaman, donde actúa Jack Nicholson haciendo el papel de Jimmy Hoffa, como este trabajo más reciente de Martin Scorsese, que puede verse a través de estos sistemas de paga de televisión o de televisión vía internet, estas series, como el caso del Irlandés, con Robert De Niro y Al Pacino haciendo el papel de este dirigente sindical Jimmy Hoffa. Bueno, continuamos con el texto. Von Hayek y Friedman tienen actualmente émulos en algunos estados. Václav Klaus, presidente de la República Checa, declaró en el semanario británico The Economist: el sistema social de Europa Occidental es demasiado prisionero de reglas y controles excesivos. El Estado-providencia, con todas sus transferencias de pagos generosas, no condicionadas por criterios o por el esfuerzo o los méritos de las personas implicadas, destruye los fundamentos morales del trabajo y el sentimiento de responsabilidad individual. Los funcionarios están demasiado protegidos. Es preciso decir que la revolución thatcheriana, es decir, anti-keynesiana y liberal, se encuentra en la mitad del vado en Europa Occidental. Es preciso que llegue a la otra orilla. Entonces también hasta le dan un cauce dramático, ¿no?, a estos discursos en donde pues los capitalistas se convierten en las víctimas de un sistema que lo que busca es por lo menos regular, porque ni siquiera en la gran mayoría de los países de la cultura occidental no se plantea el cambio del sistema, ¿no? Después del 89, de la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética, con esta proclamación del triunfo del sistema capitalista, bueno, entonces ahora se plantea que los pobres patrones, los pobres dueños del capital son víctimas de esta excesiva regulación. Y entonces los propios estados, sin buscar modificar su forma de producción, dicen, bueno, vamos a buscar una manera más humana, entre comillas, con la que pueda seguir este sistema económico. Lo cual, bueno, vamos a ver más adelante que también es una falacia por completo. Aquí hay un recuadro que dice el informe Doing Business del Banco Mundial, un manual de política neoliberal. En 2009, en plena crisis mundial que produjo un enorme aumento en el número de desempleados, el Banco Mundial continuó predicando la eliminación de la protección social de los trabajadores. En el informe Doing Business 2010, Haciendo Negocios, su publicación anual de mayor circulación, publicado en septiembre de 2009, el banco explica su estrategia para luchar contra la economía informal, destacando que los estados que han adoptado reglamentos de empleo más flexibles han experimentado un significativo descenso del 25% en el número de empresas que trabajan en el sector informal. Es decir, si se flexibiliza
también esa regulación, ese control sobre el capital y sobre los patrones, sobre el proceso productivo, pues entonces resulta que ya muchos dejan de ser informales. Es lógico, si entre más permisivo sea el sistema, pues más van a aceptar poder entrar en este mismo círculo de producción. Desde el primer número del Doing Business, publicado en 2003, el Banco Mundial establece una clasificación anual de los países que más reformas realizan para mejorar el clima de negocios. El clima de negocios puesto entre comillas, porque es la manera de facilitarle a los dueños del capital que puedan establecer sus negocios, que lo hagan legalmente con el reconocimiento del Estado, pero que tengan esos beneficios incluso fiscales y legales. El objetivo es reforzar aún más los derechos de los inversionistas y de la propiedad privada a expensas de los derechos sociales. Ya hemos dicho que justamente lo que se busca sacrificar no es la entrada de capitales que tienen además privilegios, sino sacrificar cuestiones como la seguridad social o como las prestaciones económicas que pudieran alcanzarse a través de la contratación colectiva. La propia contratación colectiva sigue siendo un enemigo mortal de este tipo de políticas económicas neoliberales. De hecho, para establecer su clasificación de las economías más desarrolladas, el banco utiliza un indicador asociado a la contratación y despido de trabajadores. Cuanto más facilite la legislación de un país los despidos de trabajadores, tanto mejor será su calificación. A pesar de las numerosas críticas formuladas por los movimientos sociales y la Confederación Sindical Internacional, el Banco Mundial sigue instigando a los países para que reduzcan las indemnizaciones por despido y reduzcan o supriman las obligaciones relativas a la notificación del despido. Por ejemplo, algo que se ha hecho incluso en la Ley Federal del Trabajo en el periodo neoliberal y que no ha terminado de modificarse en esta transformación del país es lo que se refiere justamente a este aviso de despido. El patrón te puede avisar por correo electrónico que estás despedido, con la anticipación mínima y sin darte la cara, sin llamarte en el centro de trabajo, sin hacer una entrevista y explicarte por qué se te va a despedir, simplemente se te manda el aviso por correo electrónico. Y lógicamente, pues la idea es ir aumentando estas posibilidades en favor del patrón, o por lo menos no tocar estos privilegios neoliberales que ha logrado el patrón. Si nos fijamos, la reforma a la Ley Federal de Trabajo del 2019, del 1 de mayo del 2019, lo que hace es enfocarse supuestamente en la democracia sindical, en buscar que estos procesos de democratización interna en los sindicatos realmente funcionen a través de elecciones de su directiva con voto universal, secreto y directo de los trabajadores y las trabajadoras, y ratificación, legitimación de las direcciones sindicales, de los contenidos de los contratos colectivos, lo cual está muy bien y nos parece muy bien porque eso nosotros históricamente lo venimos haciendo, ¿no? La revisión de nuestro contrato, por ejemplo, en Luz y Fuerza, pues era una costumbre que ya existía en nuestro estatuto. Lo que se logra con esta reforma del 2019 no tiene la misma profundidad, no habla de estos trabajos o en estos procesos de revisión contractual en donde los trabajadores nombren representantes para revisar las condiciones contractuales, sino que lo limita nada más a la presentación de los acuerdos o de los puntos en donde ya hay acuerdo entre el sindicato y el patrón. Entonces, bueno, lógicamente se necesita trabajar mucho más en esa área. Necesitamos una verdadera reforma laboral que vea por los derechos de los trabajadores, porque finalmente esta reforma del 2019 tampoco se ha aplicado a fondo. Nosotros modificamos nuestro estatuto de acuerdo a lo que planteaba la ley, esta reforma del 2019. Nosotros modificamos nuestros procesos de elección de acuerdo a lo que plantea la reforma de 2019 de la Ley Federal de Trabajo. Nosotros actualizamos simplemente muchas de estas reformas diciendo ya las tenemos en nuestro estatuto, mientras que en otros sindicatos, en el caso por ejemplo los sindicatos de la CTM, no ha habido estas modificaciones. Grandes sindicatos, y me refiero en el sentido del número de afiliados que tienen, como el sindicato petrolero, el SUTERM y otro tipo de sindicatos también de industria, no han modificado ni sus estatutos, ni han modificado tampoco la manera de legitimar sus direcciones sindicales, ni sus procesos contractuales.
Entonces, esta es una reforma incompleta que pues obedecía, lo sabemos todo y todos lo sabemos y se ha dicho en muchos foros, que fue obligada para la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Con la firma de este TEMEC, bueno, pues el prerequisito exigido por los otros países en la negociación, Estados Unidos y Canadá, era justamente en México, en el caso de México, la reforma laboral para la democracia sindical. Sin embargo, la parte, repito, que tiene que ver con las prestaciones para los trabajadores, prácticamente se dejó tal cual, ¿no? Hubo unas pequeñas modificaciones en términos del outsourcing, de legalizarlo, legitimarlo, sin tocarlo en su esencia. Pero bueno, eso es parte de otro proceso que ya abordaremos en otro programa. Por ejemplo, Ruanda registró en 2009 el mayor avance en la calificación, es decir, mayor número de despidos o más reformas que pudieran ayudar a que haya más despidos. Por una buena razón. Los empleadores ya no están obligados a realizar consultas previas con los representantes de los sindicatos en la renegociación de los contratos o notificar acerca de inspecciones a los trabajadores. Por el contrario, el informe Doing Business 2010 degrada a Portugal por ampliar en 2 semanas el periodo de notificación del despido. La lista de países que han visto caer su posición en el ranking por haber mejorado la situación relativa de los trabajadores es larga. Lo que no impide al Banco Mundial afirmar con un aplomo extraordinario que los indicadores del Doing Business son coherentes con las normas fundamentales para el trabajo, pero no miden su conformidad con estas últimas. Sin embargo, Bielorrusia, privada de las preferencias comerciales de la Unión Europea por haber violado los convenios fundamentales de la OIT, ha obtenido una puntuación alta en el Doing Business 2010. Un ascenso en el ranking del Doing Business no es, por lo tanto, una buena noticia para el pueblo, ya que es sinónimo de regresión social. Destaquemos finalmente que el Banco Mundial, está lógicamente satisfecho con el número de reformas antisociales implementadas este año, que alcanzaron un récord y de hecho elogia a Europa del Este en este frente por ser especialmente activa este año. Vemos el fenómeno, por ejemplo, de Europa del Este, que lo que busca es la manera de integrarse, y estamos hablando lógicamente de las élites capitalistas y de los propios gobiernos, que lo que buscan es integrarse a la Unión Europea, y para ello, bueno, pues asumen todos los mandatos de estos organismos internacionales, la organización de la Unión Europea, también en el ámbito financiero, o mejor dicho, en el ámbito financiero es donde tiene su mayor fuerza. Y Alemania es ahí la que dirige los pasos en este sentido. Vale la pena darle seguimiento en algunas producciones cinematográficas que nos hablan de este fenómeno. Vamos a subir algunas recomendaciones que nos hablan particularmente de esto que pasó en Europa, en la crisis que sufrió Grecia y que estuvo obligada a aceptar los mandatos de estos organismos internacionales financieros. Pero bueno, ya lo subiremos después. En efecto, desde 2008, una docena de países de la región han firmado acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y el Banco Mundial sigue fomentando una nueva ofensiva del capital contra el trabajo en medio de la crisis mundial. A pesar de los esfuerzos muy mediatizados de realizar un cambio de imagen bajo el liderazgo del socialista Dominique Strauss-Kahn, el Fondo Monetario Internacional también sigue abogando por políticas antisociales, tanto en el sur como en el norte. Entendido el sur, todos los países como el nuestro, en la periferia, y el norte, esta parte pues, del hemisferio norte de Europa, la Europa occidental, porque no incluye a la Europa del Este ni a la Europa que está pegada a Asia, y el caso de Estados Unidos y Canadá. En junio de 2009, el Fondo Monetario Internacional declaraba, con respecto a la zona euro, que las medidas adoptadas para apoyar la reducción de horas de trabajo y aumento de las prestaciones sociales, a pesar de su importancia en el aumento de los ingresos y en el mantenimiento de la mano de obra en el mercado de trabajo, deben ser intrínsecamente irreversibles. En otro documento, redactado especialmente para aportar la contribución del Banco Mundial a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, organizada por la ONU en marzo de 1995 en Copenhague, este declaraba pura y simplemente que en los países del tercer mundo, y aquí empieza la cita, salario mínimo,
seguro de desempleo, indemnización por despidos y legislación sobre la seguridad de empleo no son de ninguna utilidad para los trabajadores del campo y del sector informal, que esencialmente son los pobres en los países en desarrollo. O sea, buscan que no se apliquen estas medidas en esos sectores. Este tipo de declaración encaja perfectamente con la de otro defensor del neoliberalismo, George Gilder, para quien la seguridad social, hace la cita, erosiona actualmente el trabajo y la familia y mantiene así a los pobres en la pobreza. Puede ser útil precisar que Gilder, el que hace esta aseveración, propone estas medidas para el conjunto del planeta, incluidos los países industrializados. Estas declaraciones de Gilder y del Banco Mundial nos hacen recordar la afirmación de Thomas Robert Malthus. Ahorita comentamos quién era Malthus. En definitiva, las leyes sobre los pobres pueden ser consideradas como aquellas que debilitan a la vez el gusto y la facultad de elevarse de la gente del común, debilitando así uno de los más poderosos motivos del trabajo. Malthus es aquel que predijo, pues lógicamente, esta explosión demográfica y que sus medidas se les conocen como medidas malthusianas, que lo que buscaban era justamente atacar a los sectores de mayor pobreza para evitar que crecieran. Es decir, la esterilización, por ejemplo, de sectores de la población, los de más bajos recursos, lógicamente. Alan Greenspan, pisándole los talones a Malthus, Gilder, von Hayek y el Banco Mundial, escribe: las redes de seguridad social existen prácticamente en todas partes, en mayor o menor medida. Por su naturaleza inhiben el ejercicio pleno del laissez-faire, el dejar hacer, sobre todo mediante las leyes laborales y programas de redistribución de la renta. Por otro lado, Greenspan no ve por qué se fijarían límites a la remuneración de los ejecutivos. Y dice la cita de Greenspan: aún teniendo en cuenta los aspectos defectuosos de la gobernanza empresarial, los salarios de los ejecutivos cuentan en última instancia con el asentimiento, cabe suponer voluntario, de los accionistas de la compañía. Como he señalado antes, no debería existir papel para el gobierno en esta transacción. El control salarial, como el control de precios, conduce invariablemente a graves distorsiones inesperadas y agrega la guinda, digamos la cereza, al pastel neoliberal. El paradigma del director general autócrata parece la única solución que permite el funcionamiento eficaz de una empresa. No podemos sortear el imperativo autoritario de la actual estructura corporativa. Entonces vemos cómo hay todo un aparato ideológico, un aparato monstruoso que es el que impulsa a la política neoliberal, porque es la manera más salvaje de exprimir los recursos de una región, de un país, de un continente, de un hemisferio. Bueno, vámonos a la pausa musical con música original de nuestro compañero Carlos Villanueva y al regreso continuamos con estas lecciones sobre el capitalismo, sobre el neoliberalismo, para hacer una mayor reflexión sobre el mundo en el que estamos viviendo. Vámonos a esa pausa y regresamos a Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos.
Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes después de esta pausa musical. Y bueno, hacíamos referencia antes de la pausa a una película sobre la crisis griega. Esta película se titula Adults in the Room. Se traduce literalmente como Adultos en la habitación, se le conoce también como Comportándose como adultos, del director griego Costa Gavras, y que nos habla justamente de todo este trance que vivió Grecia por la aplicación de todas estas medidas impuestas desde el Fondo Monetario Internacional, después de haber logrado una victoria histórica de Syriza, el partido de izquierda en Grecia, pero que se tuvo que enfrentar muy duramente a estos organismos de la llamada Troika, que son los responsables de la economía en la Unión Europea. Y bueno, este trabajo de Costa Gavras destaca como la filmografía de este director griego, muy comprometido ideológicamente, políticamente, muy similar, por ejemplo, a Ken Loach, otro director que también ha hecho trabajos impresionantes en materia de cine político. Bueno, esa es la recomendación cinematográfica. Ya prácticamente terminamos el libro de Una mirada al retrovisor de Eric Toussaint, pero nos parece importante complementarlo al hablar de dónde viene esta idea del neoliberalismo, cómo se conforma, cómo nos afecta, cómo se fue desarrollando históricamente. Y en ese sentido hay otro texto que vamos a abordar muy brevemente en uno de sus capítulos y posiblemente nos dé chance de continuarlo en la próxima emisión de Letras Militantes, un libro que se titula Capitalismo en el Nuevo Siglo, el actual desorden mundial, coordinado este libro por Jaime Stay y Juan Arancibia, son los coordinadores, un libro editado por la Universidad Nacional Autónoma de México en coedición con otros participantes. Y lo que vamos a abordar es uno de los capítulos que me parecen fundamentales. Todo el libro es muy bueno, pero este me parece fundamental porque hace esa caracterización que hemos intentado desde el programa anterior, de manera pues mucho más sencilla que textos netamente de economía, muy técnicos, pero que nos permiten hacer este acercamiento hacia qué es el neoliberalismo. Y es un texto de José Francisco Puello Socarrás, que es un politólogo, doctor en ciencia política, de la Universidad de San Martín de Buenos Aires, Argentina. El texto se titula 8 tesis sobre el neoliberalismo 1973-2013. Vamos a ver cuántas de estas 8 tesis podemos abarcar en esta emisión. Repito, estaremos retomándolo en la próxima emisión, porque es sumamente interesante contar con toda esta información para hacer esta reflexión de dónde estamos parados. Porque esta idea de que el neoliberalismo pudiera ser positivo si no tuviera tanta corrupción es una contradicción en sí misma, ya que en la base del propio capitalismo y de sus políticas más salvajes está justamente la corrupción del ser humano en toda su extensión. Tesis 1. El neoliberalismo, etapa superior del capitalismo. Un análisis retrospectivo del neoliberalismo permite establecer dos precisiones en torno a su posible periodización en perspectiva histórica. Por una parte, y desde el abordaje de amplia memoria, el neoliberalismo, cronológicamente hablando, no solo es la última etapa del capitalismo histórico hoy conocido. La expansión de los mercados, conocida como globalización, ilustraría la dimensión espacial-temporal de este punto, y se ajusta muy bien a lo que David Harvey, un autor de izquierda, marxista, propone desde la vieja pero aún vigente proposición de Lenin como nuevo imperialismo. De la misma manera, el neoliberalismo resulta ser la fase superior del sistema en sentido cualitativo. Bueno, aquí vale hacer la observación, cuando se refiere a la proposición de Lenin, él decía que el imperialismo era la fase superior del capitalismo y de hecho así se ha comprobado en los hechos, ¿no? Este dominio imperial, más allá de lo colonial propiamente, ha sido lo que ha permeado en la última tercera parte del siglo XX y este inicio del siglo XXI, con las invasiones tanto en lo económico como en lo militar que han hecho las potencias imperialistas, en este caso Estados Unidos, y hoy lo estamos viendo justamente en la invasión de Rusia sobre Ucrania, aunque lógico obedece también a toda una serie de intereses sobrepuestos e interpuestos en donde el trabajador y la población
son las víctimas reales de todos estos conflictos que tienen que ver más con intereses territoriales político-económicos. Es la etapa donde se verifica la más pronunciada exacerbación de las lógicas y contradicciones inherentes a la reproducción y acumulación incesante del capital. La explotación económica, la dominación política, la opresión social y la alienación ideológica en todos los niveles y dimensiones que caracterizan, al decir de Wallerstein, la economía mundo capitalista, encuentran el día de hoy y al mismo tiempo su cenit y su ocaso. La denominación coloquial que se le ha venido otorgando al neoliberalismo como capitalismo salvaje es tan consistente como descriptiva respecto de la progresiva mercantilización de la vida humana, pero sustancialmente de la deshumanización del hombre, en sentido genérico, dentro del capitalismo. El salvajismo se propone como la impronta, es decir, la firma, más distintiva de la fase actual neoliberal. Las condiciones críticas y las tendencias inéditas que actualmente muestra el sistema rebasan ampliamente el balance de tensiones históricamente conocidas durante toda la evolución del modo de producción capitalista desde sus orígenes. Es decir, estamos en el momento en que esta contradicción y autodestrucción y autonivelación rebasa en mucho los últimos 200 años, ¿no? Que es desde el inicio prácticamente de la revolución industrial a su punto más alto, que es en este régimen neoliberal que vivimos a nivel global. Las implicaciones que se desprenden de la crisis actual del capitalismo son totalmente expresivas de la época de crisis civilizatoria que encarna el neoliberalismo. O sea, no se trata solamente de una crisis económica, se trata de una crisis que pone en riesgo la propia existencia del género humano y de su civilización por un proceso de autodestrucción, de barbarie absoluta. No hay que olvidar tampoco que la manera como se pretendieron sortear las crecientes contradicciones y la sobrevenida crisis del capitalismo de posguerra en el siglo XX, especialmente el agotamiento del estado de bienestar y el modelo de acumulación fordista a nivel planetario. Ya hablábamos en la emisión pasada de estos conceptos, principalmente en los países centrales, pero siempre en correlación con las periferias capitalistas, es decir, afecta en el corazón del capitalismo, pero las repercusiones más duras se dan en estos países periféricos que son los que dan la materia prima y muchas veces la mano de obra. Fueron desarticuladas alrededor de la contrarrevolución neoliberal. Desde la década de los años 70 y hasta el día de hoy, el neoliberalismo es, por antonomasia, la estrategia ofensiva del capital contra el trabajo y reacción, salida y solución ante la crisis estructural y global del capitalismo tardío. Desde la perspectiva de las élites hegemónicas, la crisis actual plantea salidas no solo en el marco del capitalismo, sino peor aún, bajo la profundización de las lógicas neoliberales, aunque como se ha advertido poco, dependiendo de los ritmos y espacios, alrededor de un neoliberalismo nuevo, es decir, una versión neoliberal de nuevo cuño. Desde una aproximación de corta duración, por otra parte, y más allá que los orígenes del neoliberalismo pueden rastrearse de diferentes maneras durante el transcurso del siglo XX, en su pretensión de actualizar el capitalismo liberal de antaño y darle solución al trance estructural crítico del sistema capitalista, resulta lícito sugerir dos momentos puntuales que dan cuenta de la emergencia y la proyección sociopolítica del neoliberalismo, en tanto en términos de su materialidad real, es decir, en abstracto y en concreto. El primero, el año 1947, nacimiento in vitro del neoliberalismo con la fundación de la Sociedad de Montpellier, cónclave intelectual y plataforma ideológica desde la cual se difundieron con posterioridad el pensamiento y las doctrinas neoliberales. En el momento del final de la guerra, todos estos cónclaves que se formaron con diferentes grupos de economistas y especialistas y políticos y este comienzo del desarrollo de la geopolítica, finalmente da lugar a este pensamiento neoliberal. Como ya habíamos mencionado en el programa anterior, con el texto de Eric Toussaint, no es un nacimiento reciente,
sino que es la conjugación de diferentes corrientes de pensamiento económico neoliberal u orientado hacia un neoliberalismo que se fueron dando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, específicamente a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es un momento crítico para el desarrollo de estas teorías económicas. En el marco de su orientación e influencia, se promocionaron distintos tanques de pensamiento o think tanks, centros de investigación, foros públicos y estrechos vínculos con prestigiosas universidades a nivel mundial. Estos think tanks se intentó, incluso el mismo Vicente Fox intentó reproducir estos tanques de pensamiento, que era la reunión de especialistas de diferentes áreas, diferentes disciplinas, desde las económicas, o sea, economistas, financieros, hasta humanistas, gente especializada en filosofía, en ciencia política, en sociología, en antropología, incluso hasta en el desarrollo tecnológico, ingeniería, científicos de diferentes ramas, para imaginar escenarios de desarrollo, cuáles serían los más convenientes a los intereses del capital y cuáles son los enemigos que iban a enfrentar. Por eso incluso mucha gente de izquierda fue cooptada en este proceso del final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 60, 70 y ya en los 80 todavía, con el desarrollo del neoliberalismo, se cooptó a muchos incluso activistas y pensadores de izquierda para imaginar y descubrir cuáles eran las claves para atacar a ese enemigo que tenía el desarrollo de este capitalismo salvaje. En segundo lugar, podríamos denominar la emergencia in vivo del neoliberalismo en 1973, es decir, in vitro se refiere a que en 1947, a través de la creación de todas estas entidades que ya mencioné, es como que el planteamiento teórico, ¿no?, de cómo había que desarrollar este neoliberalismo o esta nueva teoría sobre la economía capitalista. Pero ya en la realidad su experimentación en vivo se da en 1973, que ya la hemos mencionado, pero aquí la retoma el texto. Fecha en la que además se da un consenso relativo sobre el inicio del largo plazo de esta crisis, por ser el año del shock petrolero mundial, entre otros hechos. Pero hablamos más exactamente del 11 de septiembre de 1973, día en que se lleva a cabo el golpe de Estado contra el primer gobierno socialista elegido por voto popular, el del chileno Salvador Allende, y periodo en el cual se desencadena la oleada de dictaduras cívico-militares en el cono sur de Latinoamérica y el Caribe en el marco del Plan Cóndor, una iniciativa promovida por el gobierno de Estados Unidos por medio de la Central de Inteligencia Americana, la CIA. Este acontecimiento marca la instalación de las bases del régimen económico político neoliberal en la región. Recuérdense las asesorías en materia de reformas económicas y sociales en Chile por parte de los llamados Chicago Boys y de las élites neoliberales globales, los padres del neoliberalismo, Friedrich Hayek, y en el caso chileno, sobre todo de Milton Friedman. Lineamientos que luego serían transferidos mediante diversos mecanismos y presiones hacia los países vecinos. Este Plan Cóndor, que pues, lógicamente tenía un planteamiento inicialmente militar, esta colaboración entre las dictaduras que se dieron en Argentina, en el caso de Brasil, en el caso de Uruguay, y donde pues, los refugiados, la gente que salía huyendo de las dictaduras a esconderse en otro de los países, bueno, ahí había ya todo un aparato de inteligencia militar que ayudaba a detectarlos, a detenerlos, a desaparecerlos o torturarlos y encarcelarlos. Entonces el Plan Cóndor no solamente pues fue también un planteamiento militar, pero también fue un planteamiento económico para instaurar estas medidas neoliberales por la vía violenta, como lo ha expresado, y ya lo mencionábamos en la emisión pasada, Naomi Klein en La doctrina del shock. Durante las décadas posteriores, la consolidación del neoliberalismo en todo el mundo, especialmente y entre otros actores, se dio de la mano de otro plan, esta vez de carácter económico-político, el tristemente célebre consenso de Washington, en su versión original de 1989 y en la de sus sucedáneos, encarnado por los mal llamados organismos multilaterales de crédito. Stricto sensu, o en sentido estricto, son unilaterales en vista del unilateralismo que practican, o sea, no consultan a nadie, casi sin ninguna excepción, subordinado a los intereses y dictados de Washington.
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos son esos instrumentos económicos unilaterales porque obedecen a esta doctrina neoliberal desde el Consenso de Washington y lo establecen sin consultar a los países en donde se aplican estas políticas. Y más que consultarlos, decirles tienes que aplicarlo o de lo contrario no vas a tener derecho a recibir préstamos, vas a ser objeto de bloqueos, vas a ser objeto de veto internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la manera cómo trabaja este neoliberalismo, que no puede ser un buen sistema cuando ya de origen está fraguado en estos términos que les hemos comentado hasta el momento. Tesis 2. El neoliberalismo es, ante todo, un proyecto económico-político de clase y no solamente un programa de políticas públicas. El neoliberalismo no se agota ni se puede equiparar exclusivamente con el Consenso de Washington de 1989, ni con sus versiones posteriores. Tampoco con el programa específico de políticas económicas ahí contenido, como muchos afirman candorosamente. O sea, no acaba ahí, no es únicamente en ese punto. Desde hace algún tiempo es un error demasiado común asociar unívocamente, es decir, de una sola manera, al neoliberalismo con las políticas descritas por el Consenso de Washington, como si el neoliberalismo se limitara a un mero acontecimiento tecnocrático de orden exclusivamente económico, o mejor dicho, economicista. Esta idea, bastante difundida entre defensores y supuestos detractores del neoliberalismo, si bien no está completamente errada, en tanto el consenso es una de las traducciones históricas posibles del proyecto neoliberal, sí resulta altamente suspicaz, ya que se propone como uno de los argumentos por excelencia y de los más recurridos, con ligereza, en las discusiones emergentes para insinuar una inexistente y actual época post-neoliberal. Es decir, ya acabó el neoliberalismo, estamos en la parte posterior, en una nueva etapa económica que ya no tiene que ver con lo neoliberal. Eso es una falacia. Pero igualar el neoliberalismo con un programa de políticas oculta o en el mejor de los casos minimiza su significado sociopolítico. Aquí es la parte importante. No es solamente un tratado de políticas económicas o de directrices económicas técnicas. Tiene un trasfondo sociopolítico, como menciona el texto. Al neoliberalismo hay que analizarlo desde un punto de vista estratégico y, por supuesto, también táctico. O sea, entendida estrategia como el gran objetivo, el objetivo a largo plazo, y las tácticas como las maneras en que en corto y mediano plazo se puede ir alcanzando esa estrategia. El neoliberalismo implica, ante todo, un proyecto económico-político de clase, y aquí lo subraya, capitalista, el cual se ha venido expresando por medio de una estrategia de acumulación llamada común y colonialmente de desarrollo. Es decir, el dejar que la industria crezca en un país, con capital extranjero, lógicamente, y que esos bienes son extraídos y esas ganancias son llevadas a quien es el dueño de los medios de producción y no al lugar ni a los trabajadores del lugar en donde se está haciendo esa extracción de los recursos. Solo posteriormente el neoliberalismo se materializa en programas de políticas, tal y como lo evidencia el Consenso de Washington y sus variantes, las cuales representan precisamente su dimensión táctica. O sea, el objeto es primero acumular, sacar toda la riqueza. Y las tácticas son estas políticas que van estableciendo estos organismos en los diferentes países. La estrategia neoliberal, a diferencia del modelo anterior, se basa específicamente en la sujeción y subordinación absoluta al mercado. Iniciativa privada que en el mundo real siempre es asimétrica, o sea, nunca es pareja. Siempre va a haber, en la balanza se va a decantar hacia quien tiene el mayor poder, la mayor hegemonía sobre estos procesos, como el dispositivo de producción y reproducción social en sentido amplio. Bajo esta impronta, es decir, esta firma, se derivan la amplia gama de políticas públicas, económicas, sociales, etc. En este caso, por ejemplo, el neoliberalismo como estrategia se diferencia del industrialismo orientado por el Estado anterior, también conocido como el modelo de industrialización por sustitución de importaciones que ya mencionábamos en la emisión pasada, o comúnmente llamado ISI,
de mediados del siglo XX, que fue un proceso en el que México invirtió pues, prácticamente parte de la década de los 40 y de los 50. El modelo orientado hacia el mercado, instalado entre los años 70 y 90, hoy vigente, defiende a ultranza la reducción del Estado en tanto actor sociopolítico, es decir, la menor injerencia del aparato del Estado, rechazando al límite, es decir, a la entrada o al inicio, la intervención y la planificación estatal, aunque es permisivo con la regulación. Tres situaciones diferentes que últimamente se han venido confundiendo. Es decir, no hay una intervención directa, inmediata, al inicio de la instauración de estas políticas, pero sí se da chance de que tengan algunas regulaciones, y esto explica las políticas proteccionistas, por ejemplo, de Estados Unidos, defensor de todo el mercado neoliberal, pero que a lo interno sí permite que el Estado controle, regule algunas de estas actividades a fin de proteger su propia economía desde el punto de vista del Estado. La especie emergente de tercera vía, el modelo estatal orientado hacia el mercado, prototipo, entre comillas, novedoso del neoliberalismo durante el nuevo milenio y que se ajusta a las versiones neoextractivistas y especialmente neodesarrollistas en boga en este momento en diferentes partes del mundo, no se diferencian en lo fundamental del neoliberalismo anterior más que en lo superficial. Esta es una parte medular. Precisamente, en contraste con la incontestable hegemonía neoliberal de los 80-90, en el neoliberalismo del nuevo milenio se observan diferencias, pero solamente a nivel de las políticas públicas, económicas o sociales, es decir, la instauración de algunos programas que tengan que ver con cierto tipo de beneficios desde el punto de vista social, pero que no cambian la mecánica de explotación del sistema neoliberal y, lógicamente, del sistema capitalista. Antes bien, esta nueva versión del neoliberalismo garantiza la continuidad ininterrumpida de la estrategia de acumulación capitalista en esta fase. Es decir, se maquilla el rostro neoliberal para aparentar un mayor acercamiento a las necesidades de la población, aunque en lo profundo se sigan explotando los recursos, explotando la mano de obra y agotando la vida de este planeta. En síntesis, el supuesto alejamiento de las políticas del consenso de Washington original, que ha significado la adopción adaptada de sus versiones sucedáneas, incluso variantes del modelo extractivista y neoextractivista, como se ha mostrado recientemente en otros textos, sin problematizar el paradigma de desarrollo, no indica de ninguna manera una postura más allá del neoliberalismo, como retóricamente se viene sosteniendo, sino todo lo contrario. Es decir, la política extractivista que vemos en el caso de nuestro país, en donde hay un número impresionante de concesiones a Canadá, por ejemplo, en materia minera, pues no se ha modificado, no se retiran esas concesiones, se sigue explotando el mineral. Además, la tecnología, la manera como ahora el proceso de extracción se hace a cielo abierto, destruyendo el entorno, agotando los recursos minerales, no solamente, sino también los mantos acuíferos, el entorno ecológico, desplazando comunidades, se sigue manteniendo vigente. Incluso, y hay que decirlo, el hecho de que se logre que el Estado, en el caso de México, sea el único que explote el litio, no cambia, ojo, no cambia en fondo la política extractivista. ¿Ok? Lo que se extrae, la ganancia será para el Estado, pero se sigue extrayendo de una manera irracional y acabando con los recursos y desplazando a las comunidades. Eso es algo que hay que tener muy en mente cuando hablamos del neoliberalismo. Bien, vamos a dejar hasta aquí la lectura. Continuaremos en la próxima emisión de Letras Militantes con la tesis 3 y las que podamos alcanzar de este interesante texto, Capitalismo en el Nuevo Siglo, el actual desorden mundial. Y este texto en particular de las 8 tesis sobre el neoliberalismo a cargo del doctor José Francisco Puello Socarrás,
de Argentina. Un texto que incluso está disponible en internet, es cosa de buscarlo bajo el título del libro y nos podemos encontrar con ediciones en PDF que pueden descargarse fácilmente. Esta primera edición es del año 2016, o sea que es una lectura actualizada. Lógicamente pues está todo el tema también de la pandemia, que modifica también o agudiza, mejor dicho, muchas de las consecuencias de la aplicación de este modelo neoliberal. Pero de eso ya hemos hablado en otros programas y hablaremos también en futuras emisiones de Letras y Militantes. ¿Por qué es importante tener estos temas sobre la mesa? Porque ello nos permite entender con mayor profundidad los procesos que estamos viviendo no solo en nuestro país, no solo en nuestra lucha como Sindicato Mexicano de Electricistas, sino las repercusiones que tiene nuestra lucha la aplicación de estas políticas. Ello explica por qué no hay un desarrollo del empleo en el sector eléctrico, por ejemplo. Hay que entender que la aplicación de estas políticas, como decíamos, estas tácticas neoliberales, como las califica el texto, que tiene que ver, por ejemplo, con el outsourcing, modifica también la percepción de esta fuerza de trabajo. Nos decía un compañero de Silas, el compañero Willy, en uno de los análisis que hace sobre el mercado laboral, en el caso electricista no se reporta un crecimiento en el número, en la plantilla de trabajadores a nivel nacional del sector eléctrico. ¿Por qué? Porque muchos de estos trabajos, al hacerse por outsourcing, ya no califican como trabajos dentro del sector, sino que entran dentro de toda esta gama de trabajos eventuales y de trabajos en general que no están calificados como especializados. Y entonces ahí hay un desfase entre la realidad que se vive y el manejo de los números. Entonces todo esto es un panorama muy interesante que ya abordaremos posiblemente en la próxima emisión de Letras Militantes, acompañando a este texto que hoy hemos comenzado. Por lo pronto, bueno, la dejamos hasta aquí y esperamos vernos la próxima semana a través de Radio SME en una emisión más de Letras Militantes. Por su atención, muchas gracias. Aquí nos vemos la próxima semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.